Gracia y paz, amados hermanos. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 7 de esta serie, que es la enseñanza de los apóstoles. Dios está ahora en ascensión. Él es ahora el Dios consumado. Él es el Dios que era crudo, pero a través de su autoproceso, ahora estando cocinado, habiéndose cocinado él mismo, es el Dios consumado. Este Dios consumado no está dividido en tres personas. Leemos en Hechos 2:33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Da la impresión de que en el día de Pentecostés solamente el Espíritu Santo fue derramado. Pero no debemos olvidar que Cristo recibió del Padre el Espíritu Santo. El principio neotestamentario tiene que tener y tiene en cuenta la coinherencia. Consiste en que cuando el Espíritu viene del Padre, el Padre viene con él. Los tres son coinherentes. Si son coexistentes también, son coinherentes. Si nosotros fuésemos enviados por el Señor Jesús a África, por ejemplo, ¿iríamos solo acaso? Cuando el Señor nos envía a tocar la puerta, a conversar con alguna persona, ¿vamos solos? ¿Permanece el Señor Jesús en los cielos cuando nosotros salimos en obediencia a algo, a algún lugar que Él nos envió? Tenemos que creer que cuando nosotros vamos, Él también va. Cuando Cristo recibió del Padre el Espíritu Santo, el Padre vino con el Espíritu Santo. Cristo vertió el Espíritu Santo con el Padre. Cuando Él derramó el Espíritu con el Padre, Él no se quedó en los cielos. Cuando el Señor Jesús recibió del Padre el Espíritu, el Padre estaba con el Espíritu. Cuando el Señor Jesús vertió este Espíritu, el Señor estaba con el Espíritu. Así que el Espíritu, el Hijo y el Padre, el Dios Trino completo, fueron derramados. El Espíritu derramado en el día de Pentecostés era el Espíritu consumado, que es la consumación del Dios Trino. Muchos hemos sido expuestos a enseñanzas diversas dentro del cristianismo religioso, y algunos también han escuchado cierta doctrina o teología que enseñaba que el Padre estaba sentado en el trono y que el Hijo había venido a la tierra. Es más o menos la enseñanza de que el Padre dio el Espíritu al Hijo y que el Espíritu solo fue derramado, dejando al Padre en el trono y a Cristo en los cielos. Y esto es bastante común en la enseñanza dentro del cristianismo, tal vez dicho de una manera o de otra, pero no es la enseñanza del Nuevo Testamento. Según el Nuevo Testamento, cuando Cristo ascendió a los cielos, Él recibió el Espíritu Santo del Padre y con el Padre. El Espíritu Santo viene del Padre y el Padre viene con el Espíritu Santo. El Padre es uno con el Espíritu. Mateo 10:20. El Señor Jesús derramó este Espíritu, quien es uno con el Padre, de tal manera que el Señor Jesús fue uno con el Espíritu y con el Padre. A fin de cuentas, quien derramó fue aquel que fue derramado. Y este es el Dios Trino en su consumación. Aquello que fue vertido el día de Pentecostés era el Dios pleno, el Dios consumado en su consumación. Él se derramó a sí mismo como Dios Trino sobre todos los creyentes, incluyendo a los judíos, a los gentiles, a los creyentes de tiempos antiguos y a los creyentes de la época actual. Todos fuimos bautizados en ese Espíritu consumado, quien es la consumación del Dios Trino. Y todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Vamos a leer Hechos 2, los primeros 4 versículos del 1 al 4. Allí narra el cumplimiento del derramamiento del Espíritu. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Otro versículo ahí en el libro de los Hechos, un poquito más adelante, explica claramente que lo que ocurrió allí había sido, sin lugar a dudas,
el derramamiento del Espíritu. Estamos leyendo ahora en el versículo 17 de ese capítulo 2, la primera parte. Y en los postreros días dice, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. El versículo siguiente, que es el versículo 18, la primera parte dice allí, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu. Luego podemos leer el versículo 33, seguimos en ese capítulo 2. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí se nos dice que lo que había sido derramado no era simplemente el Espíritu solo, sino el Dios trino completo, el Espíritu con el Padre y con el Hijo. Este es el cumplimiento de Hechos 1:5, donde el Señor profetizó, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Luego en el versículo 8 él dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El cumplimiento de la profecía del Señor tuvo lugar primero con los judíos, el día de Pentecostés en Jerusalén, y más adelante, según se revela en Hechos 10, del 44 al 46, y en Hechos 11, del 15 al 17, con los gentiles en la casa de Cornelio. Estos pasajes de Hechos 10 y los pasajes de Hechos 2 y Hechos 10 y 11 muestran un bautismo completo en donde todos los creyentes judíos, o sea, todos los creyentes judíos y todos los creyentes gentiles a través de todas las generaciones son bautizados juntamente en un solo cuerpo. Pablo confirmó esto y leamos esto con mucho detenimiento en 1 Corintios 12:13. Notemos que el tiempo es pasado, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Este es el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo de todos los creyentes en un cuerpo para la formación del único cuerpo, el cuerpo de Cristo. El bautismo de todos los creyentes universalmente en un cuerpo es el aspecto corporativo del bautismo. Además de este aspecto corporativo, también hay un aspecto individual y a veces no hemos separado estos dos aspectos. Ese aspecto individual es la aplicación y la realización del bautismo corporativo y la participación de este. Vamos más o menos, usted puede ver esto en Hechos 10, 47, 48, Hechos 2, 38, Hechos 2, 41, Hechos 16, 33, Hechos 19, 5, Mateo 28, 19, Gálatas 3, 27 y 28. Todo creyente debe ser bautizado. En Mateo 28, 19, el Señor Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos tenemos que ser bautizados, metidos en el Dios Trino. Ser bautizados en el Dios Trino es ser bautizados en Cristo, porque Cristo es la corporificación del Dios Trino, como leemos en Colosenses 2:9. Uno no puede ser bautizado en Cristo y decir que no ha sido bautizado en el Padre y en el Espíritu. En tanto que uno sea bautizado en Cristo, es bautizado en el Padre y asimismo en el Espíritu. El bautismo corporativo de todos los creyentes en un cuerpo nos fue aplicado cuando creímos en Cristo. Ese creer en Cristo hace que se aplique a nosotros aquel bautismo corporativo del día de Pentecostés. Un judío que cree en Cristo recibe la aplicación del bautismo que ocurrió el día de Pentecostés en Jerusalén, y un creyente gentil recibe la aplicación del bautismo que tuvo lugar en la casa de Cornelio. La aplicación del bautismo corporativo se lleva a cabo por medio de creer. La aplicación del bautismo corporativo se lleva a cabo por medio de creer. Como tal, es la comprensión de que hemos sido bautizados y llega a ser una participación del bautismo corporativo que tuvo lugar hace 2000 años. La mayoría, hermanos, de los creyentes a veces no hemos pensado en esto.
ni siquiera lo hemos visto, aunque ha estado impreso allí en el Nuevo Testamento ya pues 2000 años o más. Gracias sean dadas al Señor porque ha traído luz para ver estas cosas en estos días, en los últimos tiempos. Así que vamos a seguir sobre esto en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.